Centroamérica entre líneas es un blogcast sobre narrativas, poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica entre líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica entre líneas es un podcast de la biblioteca Café de Libros y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcasts, y es nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica entre líneas, Pasos de Gigante de Bárbara Padilla. El imaginario literario está plagado de viajes iniciáticos. Viajes que narran una historia, cuento o una experiencia en la que un personaje o varios se encuentran en situaciones hostiles que harán que su personalidad cambie, haciendo que tomen conciencia de sí mismos, de la realidad externa o de poseer una misión en la vida y viendo modificado su carácter, espíritu o experiencia tras lograr superar una serie de situaciones difíciles. La literatura universal nos ha narrado numerosos viajes transformadores, como por ejemplo la Odisea de Homero, que puede ser considerado como uno de los primeros viajes iniciáticos de la historia. Ante el desafío de Ulises a los dioses, Poseidón le condena a viajar por los mares. Al acabar la epopeya, Poseidón le recuerda a Ulises que inteligencia no es lo mismo que sabiduría. O el Popol Vuh, uno de los textos más importantes de la literatura indígena del Nuevo Mundo, que fue transcrito en el altiplano occidental de Guatemala hacia el 1550 y que recoge el viaje de los hermanos gemelos al inframundo, o el célebre transitar del Quijote de Cervantes, o la folletinesca búsqueda del Santo Grial por parte de los caballeros de la Mesa Redonda del ciclo artúrico. De igual forma, la literatura fantástica y de ciencia ficción teje maravillosas historias en torno a viajes cuyos protagonistas transmutan conforme hacen o deshacen su caminar. Maravillosos ejemplos como El Hobbit o la saga épica del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, una odisea al espacio de Arthur C. Clarke, Dune de Frank Herbert, Hyperion de Dan Simmons, Momo y la historia interminable, ambos títulos del escritor alemán Michael Ende, Dentro del laberinto de A.C.H. Smith, La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, El número de la bestia y Job, una comedia de justicia de R.A. Heinlein, Ritos de madurez de Octavia Butler, El juego de Ender de Orson Scott Card o La emperatriz de los etéreos de Laura Gallego. Y no solo la literatura fantástica y ciencia ficción ofrece maravillosas alternativas de búsqueda, crecimiento personal y autodescubrimiento a los extremadamente comerciales, corrientes y embaucadores libros de autoayuda y neo-coaching que actualmente están tan de moda. Obras como El fabuloso viaje interplanetario del Principito, cuento épico escrito por Antoine de Saint-Exupéry, en el que un piloto perdido en el desierto del Sahara, después de que su avión sufriera una avería, se encuentra a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. El alquimista de Pablo Coelho, que relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que viaja desde su tierra natal hasta el desierto egipcio en busca de un tesoro oculto en las pirámides. Vida de Pi de Jan Martindale, en el que un niño consigue sobrevivir a un naufragio en compañía de un tigre de Bengala. La fabulosa Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, una historia de una gaviota y su aprendizaje sobre la vida y el volar. En busca del desierto del escritor hondureño Iván Maure Silva, en el que el joven pescador Hassim inicia un viaje alrededor del mundo. Y es que los caminos de la literatura y los libros son inescrutables. Como apuntábamos anteriormente, la literatura ofrece maravillosas opciones de superación personal y autodescubrimiento, alejada a las muy comerciales obras de autoayuda, tan sobrevaloradas como el todo en uno que ofrece uno de los centros comerciales de moda, complejo habitacional y propuesta de desarrollo urbanístico de la voraz clase empresarial guatemalteca.
Un día cualquiera, de un fin de semana cualquiera, estábamos dando un paseo matutino por esta nueva área urbana de la ciudad de Guatemala, cuyo nombre está inspirado en la cultura maya cachiquel. Un sencillo paseo de aquellos que se dan sin un determinado rumbo y sin saber la agradable sorpresa que nos depararía un encuentro fortuito. En Emociones entre líneas reconocemos que somos fáciles de convencer cuando de comprar libros se trata, pero cuando el libro llega a ti y lo ofrecen de manera tan entusiasta y apasionada, el placer de compra es doblemente grato. Y en este caso, triplemente, pues el ejemplar nos fue dedicado por la propia autora. Un encuentro fortuito con la autora de Pasos de Gigante, protagonista de una historia de vida motivadora y real, con cuya lectura nos vemos inmersos en un verdadero viaje iniciático. Pasos de Gigante describe toda la narración, planeación y recaudación de fondos para una expedición al Everest, llena de drama, aventura, caos, terror y maravilla al mismo tiempo. Bárbara Padilla, andinista guatemalteca, hizo 3 intentos por escalar el monte Everest, expediciones que solo se pueden realizar una vez al año por razones climáticas y que tienen una duración aproximada de 2 meses. Eso es lo que toma alcanzar la cumbre más alta del mundo. En la primera expedición a Bárbara se le rompió la manguera del oxígeno antes de llegar a la cumbre. La segunda expedición fue cancelada tras una huelga entre los Sherpas. La tercera fue frustrada por el terremoto de Nepal y en la cuarta una accidentada escalada marcada por un motivador anhelo de superación. Todo viaje iniciático, toda búsqueda de nosotros mismos nos lleva a vivir una experiencia nueva que implica un cambio de nuestro medio habitual. Nuestra casa, nuestro trabajo, las personas con las que compartimos todos los días de nuestra vida. Además, nuestra energía también cambia, así como nuestro estado interior y nuestra predisposición. Esto hace que nuestros sentidos se abran, que seamos capaces de percibir y captar aspectos sutiles de la realidad que normalmente pasamos por alto. En Pasos de Gigante, de la mano de la montañista Bárbara Padilla, salimos de nuestra zona de confort y de nuestros patrones y esquemas más estructurados, notables y visibles. En definitiva, salimos de nuestra rutina y nuestra conciencia se abre a percibir una nueva realidad. Con Bárbara iniciamos un viaje que seguramente marca un antes y un después en nuestra vida, pues el viaje que realizamos de la mano de Bárbara implica un cambio no solo externo, sino también interior. En Pasos de Gigante hacemos un viaje de introspección e interiorización. A través de la historia, los volcanes y las montañas han impresionado al ser humano debido a su inmensa belleza y sus vistas monumentales. En la mayoría de las culturas se les ha considerado deidades, reyes, reinas y princesas, y se les nombra y trata como tal, para que así perduren en el tiempo y en nuestro imaginario. Caminar por sus senderos y adentrarse en sus parajes, muchas veces totalmente desconocidos, ha sido un aliciente para el insaciable afán de superación del ser humano. E independientemente de los propósitos que suponga adentrarse en un sendero montañoso, para lograrlo se debe contar con una buena condición física y mental, para poder enfrentar los obstáculos que la propia montaña sabe poner a los que deciden buscar sus secretos. Llegué a la cima del monte Everest el 20 de mayo de 2016. Ha sido lo más peligroso que he experimentado en mi vida, y ha sido lo más grandioso que he llegado a sentir al mismo tiempo. Yo no sé mucho de la vida, lo único que sé es que aprendí que mi misión es compartir la sabiduría que la montaña me ha entregado para otorgarla no solo a Guatemala, sino al mundo. Así inicia el viaje de Bárbara en Pasos de Gigante. Como si de un viaje de iniciación se tratara, y tal y como Bárbara Padilla ha logrado superar en sus diferentes escaladas, en Pasos de Gigante aprenderemos a ser fuertes y perseverantes, pacientes y tenaces, a seguir nuestras metas como un firme objetivo y no como una ciega obsesión. Viajaremos con Bárbara inhóspitos pero bellos senderos, podremos sentir el cansancio, la dificultad para respirar y la angustia de los momentos difíciles. Pero también sentiremos los sobresaltos de las alegrías que produce la recompensa de los esfuerzos realizados, con la certeza de que todos nuestros sueños los podemos lograr si emprendemos esos caminos con pasos de gigante. En el primer capítulo de Pasos de Gigante, Bárbara nos dice: «Yo fui a la montaña y lo entendí todo.
Me quedé sin aliento y regresé para decirles que el mundo es bello, es increíble, que debemos ser personas más humanas y crear una sociedad más decente. Seamos amables unos con los otros, respetémonos, cuidemos nuestra salud, amémonos y lo más importante, resistamos. Aquí estoy para eso, para servirles, narrarles y contarles cómo resistí y perseveré hasta lograrlo. Y es que la idea de escribir Pasos de Gigante surgió en el año 2013, después del primer intento de escalar la montaña más grande del mundo por parte de Bárbara. Esa expedición la inspiró para crear fragmentos literarios que narran desde la logística y la planeación de los viajes hasta las alegrías y fracasos de cada aventura realizada. Esta montañista guatemalteca nos sumerge en un frenético caminar resiliente que nos transporta a la desafiante y gélida cadena montañosa más alta del mundo. Con ella visitaremos parajes de ensueño que tras su belleza exterior guarda los peligros más insospechados, como cuando nos describe la hermosa cascada del Khumbu. Esta es un glaciar inmenso con seracs, esto es, bloques de hielo fragmentados que, cuando les pega el sol, comienzan a derretirse y pueden suponer verdaderas trampas mortales. Es una cascada congelada que se derrite y se mueve por debajo durante el día y la noche, todos los días, todo el tiempo, y no hay otra forma de avanzar en el camino si no es atravesándola. En su último viaje, Bárbara nos cuenta que esa mañana al salir se cortó la punta del dedo índice con un cono de hielo que estaba atravesando. No sintió dolor, pero observó cómo el brillante color de su sangre se aferraba al intenso de la blancura y el celeste del hielo a su alrededor. Y por un instante ella se sintió Nena da Conte, la protagonista de un cuento de Gabriel García Márquez, aquel en el que una chica se corta el dedo índice como la espina de una rosa. Ha pasado bastante tiempo desde aquel grato momento con Bárbara, un encuentro fortuito que nos ha permitido ser testigos de cómo el ser humano puede lograr sus sueños con preparación, planificación, dedicación y sobre todo compasión. En su dedicatoria, ella nos planteó que recordáramos que habrán cosas que sucederán solo una vez en la vida. Y esto nos hace reflexionar sobre todo aquello que dejamos de hacer por miedos injustificados o inseguridades que viven en lo más profundo de nosotros. Nosotros mismos a veces impedimos iniciar ese viaje que nos hará crecer, haciendo cosas que tal vez vemos imposibles, ya sea escalar la cima más alta de la Tierra o varias veces el volcán más alto de Centroamérica, ya sea sentirnos protagonistas de una historia real, atrevida, llena de coraje y superación. Ella afirma que un verdadero luchador no es la persona que siempre gana, sino el que a pesar de sus derrotas nunca se rinde. Y así lo muestra Bárbara Padilla en su libro, pues ella camina su vida con pasos de gigante. Bárbara Padilla autopublicó Pasos de Gigante en 2016 y Ligia García y García fue la encargada de la edición de la obra. Bárbara es licenciada en Administración de Empresas, también estudió auxiliar de enfermería, política y ha escrito 4 libros inéditos, entre los que mencionaremos Pasos de Gigante, en el cual narra toda su experiencia al alcanzar la cima del Everest. Y Tu primera vez en el Cinturón de Fuego, publicado por la editorial Alas y Plumas en 2017. Bárbara Padilla es una montañista guatemalteca que ha escalado la mayoría de los volcanes de Guatemala. El amor por el montañismo inició gracias a su padre Leonel Padilla y a su tío Luis Alberto Padilla, quien participó en la primera expedición guatemalteca en Aconcagua en 1965. A los 5 años comenzó su experiencia, ya que su primer cumbre fue el Cerro de Oro. Bárbara ha escalado todos los volcanes de Guatemala, así como ecuatorianos Chimborazo, Iliniza Norte y Cotopaxi. En 2013 realizó el primer intento en el Monte Everest, en el que casi logra llegar a la cumbre. Sin embargo, debido a un accidente con su equipo de montaña, no lo logró. En 2014 lo volvió a intentar. Esta vez, estando en el campo base del Monte Everest, ocurrió un deslave de nieve y rocas que causó la muerte de alrededor de 16 personas. Todas las expediciones fueron canceladas.
En 2015, tras unos duros entrenamientos en Perú y México, se preparó para un tercer intento. Pero en esta ocasión un devastador terremoto sacudió Katmandú, en el que miles de personas fallecieron. Bárbara sufrió un leve accidente estando en un campamento al intentar resguardarse junto a cientos de escaladores. Un año después, en 2016, se propuso hacer un cuarto intento. Entrenó y se preparó para viajar nuevamente al Monte Everest en compañía de su hermana mayor, Gabriela. Tras 2 meses de entrenamiento y aclimatación en el área, el 14 de mayo inició el ascenso a la cima del Everest. Una subida épica en la que durante 6 días no se tuvo información de su expedición, tan solo la señal intermitente de un sistema de GPS de su equipo de montaña podía indicar en dónde se encontraban. Finalmente, el 20 de mayo de 2016, el GPS indicaba que ella y su equipo de personas estaban a 8.848 metros sobre el nivel del mar, es decir, la altura máxima del monte Everest. Ese día, a las 7:55 am en Nepal, alcanzó la cumbre del coloso del Himalayas. Bárbara se convirtió en la segunda mujer guatemalteca en alcanzar la cima más alta del mundo, el monte Everest. Entre las muchas hazañas conseguidas por Bárbara destacan el récord Guinness obtenido en la mayor distancia vertical recorrida a pie en un mes, ascensos y descensos. Llamado el reto Tajumulco por 10, este consistió en subir y bajar 10 veces el volcán Tajumulco en un periodo de 30 días. La montañista logró establecer una marca de 72.189.14 metros recorridos en desnivel en 29 días, 15 horas y 3 minutos, logrando las 10 vueltas completas. El volcán Tajumulco es el volcán más alto de Guatemala y cuenta con una altura de 4.222 metros sobre el nivel del mar, siendo la cima más alta de América Central. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Centroamérica entre líneas es un podcast de la biblioteca Café de Libros y está disponible en exclusividad bajo un modelo de suscripción gratuita en Apple Podcasts, en el gestor de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica entre líneas, el Blogcast de la biblioteca Café de Libros.